Un antiguo osario con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Una caja que podría ser una conexión con el propio Jesucristo. Pero, ¿quién era su hermano Santiago? Los evangelios dejan muy claro que Jesús tuvo hermanos. De incrédulo, ¿os imagináis que vuestro hermano dijera, soy el Hijo de Dios? a líder. Santiago llevaba la voz cantante en Jerusalén. Pero ¿por qué Santiago se perdió en la historia? Es el hombre olvidado. Objeto de uno de los juicios por falsificación más largos, ¿podría esta caja ser la primera prueba física de Jesús y su hermano secreto Santiago? Los enigmas de Jesucristo. El hermano secreto de Jesús. Otoño de 2002. El Museo Real de Ontario en Toronto, Canadá, abrió sus puertas a lo que podría ser el descubrimiento más extraordinario de la arqueología bíblica. Una caja de piedra caliza llamada el osario, que databa científicamente de la época de Cristo. En un lateral, una inscripción en arameo antiguo en la que se leía: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Apareció justo al cruzar el umbral del milenio. Ya habíamos vivido el efecto 2000, la visita del Papa a Tierra Santa, y parecía ser otro acontecimiento más del milenio. Afirmaban que esta caja, que medía 25 por 50 centímetros, era nada menos que el féretro de Santiago, el hermano de Jesucristo. El osario es importante no solo porque sea del hermano de Jesús, sino porque no hay pruebas físicas de la existencia de Jesús de Nazaret que daten de su época. No hay nada excepto los evangelios que fueron escritos décadas después. Sería la primera evidencia física de que Jesús de Nazaret existió. Es un hito histórico. La única prueba material, no literaria, que tenemos de la familia de Jesús. Creo que mucha gente se sorprendería muchísimo al saber que Jesús tuvo hermanos. Aunque Santiago aparece mencionado en el Nuevo Testamento, la mayoría de cristianos crecen creyendo que María era virgen y que no tuvo más hijos. Muchos se quedarían atónitos. Y subimos allí, a aquella colina. Los evangelios de Mateo y Marcos mencionan a los hermanos de Jesús. Aparte de Santiago, estaban José, Judas, Simón y dos hermanas cuyo nombre se desconoce. Pero quiénes son exactamente los padres de estos hermanos sigue siendo objeto de debate. Los católicos hacemos hincapié en la virginidad de María. No solo era virgen en el momento de la concepción de Jesús y su nacimiento, sino también después. Por eso me gusta pensar que Santiago, el hermano de Jesús, seguramente sería hijo de un matrimonio anterior de José antes de que se casara con María. Pero no todos los cristianos están de acuerdo. Los protestantes dirían que María y José tuvieron otros hijos biológicos, en cuyo caso Jesús sería el hermano mayor. Y puede que sus hermanos lo tuvieran en un pedestal. Mateo 1:25 nos dice que María no tuvo relaciones carnales con José hasta que ella dio a luz a Jesús. Una interpretación normal implica que después podría haber tenido más hijos y que, por tanto, serían sus hermanos y hermanas.
La Biblia nos cuenta muy poco sobre la infancia de Jesús. Los evangelios avanzan hasta que Jesús tiene 30 años y es el Hijo de Dios. ¿Qué pasa con los años que faltan? Su adolescencia y las travesuras que haría con sus hermanos. Escrito unos 100 años después de la muerte de Jesús, el Evangelio de la infancia de Tomás es una colección de historias sobre su infancia. Hay una historia muy peculiar sobre Santiago. Es un retrato muy interesante de Jesús y Santiago juntos de niños. José mandó a Santiago a recoger leña al bosque. Jesús también fue con él. Y el Evangelio continúa. Una abominable serpiente mordió a Santiago en la mano y mientras agonizaba, Jesús se acercó corriendo y tan solo le sopló en el mordisco. Y la herida sanó de inmediato. Santiago está con Jesús desde el principio. Se ve una conexión orgánica entre ellos, no solo en cuanto a su relación, sino también respecto a su experiencia común. Pero la historia de Santiago, el hermano de Jesús, caería en el olvido. Hasta que este osario con su nombre reapareció para dar comienzo a uno de los juicios más largos y polémicos por falsificación. La historia del osario de Santiago, el féretro que pudo contener los huesos de Santiago, el hermano olvidado de Jesús, comienza con uno de los mayores coleccionistas de antigüedades del mundo. Oded Golan es uno de los mayores expertos en artefactos arqueológicos. Tengo la mayor colección privada de osarios de Israel y probablemente del mundo. La mayoría de su colección cuenta la historia del desarrollo de las civilizaciones de Israel, y eso incluye la era bíblica. Su colección valdrá millones y millones de dólares. Según Golan, a principios de los años 70 compró un osario vacío del siglo I en una tienda de Jerusalén. Me fijé en algunos nombres de la inscripción, sobre todo Jacob, el primero, que significa Santiago. Lo vendían solo, no lo acompañaba ningún otro artículo. En la Jerusalén del siglo I, los huesos de los muertos eran colocados en osarios y tumbas subterráneas. El arqueólogo Byron McCain es el principal experto en ritos fúnebres de la antigua Palestina. Estamos al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, y por aquí hay varias cuevas sepulcrales de la época de Jesús. Según la tradición judía, en el primer aniversario de la muerte, se recogen los huesos de los difuntos y se introducen en un osario. Se marca con el nombre del difunto y se coloca en la tumba. En los años 70 en Jerusalén había un mercado muy dinámico de osarios antiguos. No vi nada especial en ese osario. Se pasó muchos años en el apartamento de mis padres con otros osarios que había comprado en aquella época. Y debo decir que no le presté especial atención. Pero en abril de 2002, Golan invitó a Andrew Lemaire, un conocido experto en arameo antiguo, para que examinara algunos artículos de su colección. Lemaire se fijó inmediatamente en el osario que Golan había comprado 30 años antes. Lemaire descifró la misteriosa inscripción. Ponía: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Descubrió que había una gran probabilidad de que perteneciera a Santiago, el hermano de Jesucristo.
Sinceramente, yo ni siquiera sabía que Jesucristo hubiera tenido hermanos. Golan envió el osario al Instituto Geológico de Israel para que lo autentificaran. Usando potentes microscopios, inspeccionaron el patrón del código de la caja y las inscripciones. Concluyeron que no se habían hecho con herramientas modernas. No se trata de que sea auténtico, sino de si era el de Santiago. Intrigado por la probabilidad de encontrar los nombres Santiago, Jesús y José en más de una familia en el siglo I en Jerusalén, Golan pidió a un reputado estadista, Camille Fuchs, que investigara los nombres de la inscripción. Tenemos 168 osarios de ese periodo inscritos en Jerusalén. Aunque el nombre José aparece en el 7%, Jesús en el 4% y Santiago en el 2%, Fuchs concluyó que la existencia de otra familia que combinara estos nombres era improbable. Es muy probable, en mi opinión, que el Santiago que reposa en este osario fuera, en efecto, el hermano de Jesús. La probabilidad de que hubiera otra familia con esos tres nombres, en la que José fuera el padre y los hermanos Santiago y Jesús, parece muy escasa. Hace 2000 años, todo cambió para los hermanos Jesús y Santiago cuando José murió. No conocemos la fecha de su muerte, pero alrededor del año 27 después de Cristo, José desaparece. La familia es el núcleo central de la sociedad judía del siglo I. Perdieron al que proveía para la familia y vivirían en un nivel de subsistencia. La familia habría confiado en que Jesús tomara el relevo y mantuviera a la familia. Le habrían necesitado. Pero con 30 años, Jesús toma una decisión que cambia su vida. Jesús abandona a su familia y se dedica a viajar por Galilea y Judea. Según los evangelios, Jesús fue a buscar a Juan el Bautista a orillas del río Jordán. Después de ser bautizado, Jesús empezó a pensar que debía pasar a la acción y convertir a la gente. Empezó a realizar milagros y a expulsar demonios. Según los evangelios, Jesús fue seguido por grandes multitudes durante su ministerio. Los milagros curativos de Jesús habrían llamado mucho la atención. Pero mientras Jesús se embarcaba en su misión, su familia se quedó en Nazaret. Jesús dejó a Santiago y al resto de sus hermanos a cargo de la familia. ¡Basta! Y eso es lo incómodo de la historia. Vivían en un pueblo pequeño. Así que es de imaginar que se hablaría mucho sobre la marcha de Jesús y sobre cómo había dejado a su familia al mando del negocio. Habrían experimentado una marginación social por tener un hermano ligeramente loco. ¿Tú qué estás haciendo? Podemos imaginarnos que eso habría creado una fricción entre Jesús y su familia. Aunque cuando la fama de Jesús se extendió, la tensión con su familia alcanzó un nivel crítico. Santiago consideraba que lo que estaba haciendo Jesús causaba la deshonra de su familia. Y eso enfrentó a los hermanos.
Cafarnaúm, a orillas del lago Galilea. No lo olvidéis, Él los ama. Según el Evangelio de Marcos, en la sinagoga, un hombre pidió a Jesús que le curara su mano atrofiada. Jesús le dijo que extendiera la mano y la curó. Pero era sábado y estaba prohibido trabajar. Que Jesús curara al hombre de la mano atrofiada en sábado en la sinagoga sugiere que hacía lo que le daba la gana. Este acto enfrentaría a Jesús con los sumos sacerdotes judíos. Ahora su reputación le precedía allá donde fuera. El número de sus seguidores aumenta. Y las multitudes que atrae llaman la atención de las autoridades romanas. Las regiones de Galilea en las que actuaba Jesús estaban bajo la ocupación romana. En el Imperio Romano, cada uno podía creer en lo que quisiera y practicar su religión según su criterio. Pero a los romanos no les gustó la aparición de una figura carismática y mucho menos de un Mesías. Ven aquí. Temiendo por la seguridad de Jesús, Santiago y su familia fueron a Cafarnaúm. Creo que daría muchísimo miedo que un miembro de tu familia estuviera involucrado en ese tipo de entorno religioso, que podría desembocar en violencia. La familia oyó que Jesús estaba predicando, exorcizando demonios, y pensaron, ¿se ha vuelto loco? Vengo a ver a Jesús. Soy su hermano. Su madre está aquí. Cuando Jesús se enteró de que su familia estaba allí, se negó a verlos. Y preguntan por ti. Preguntó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Esta es mi madre y estos mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dijo a su familia, si no me apoyáis, renegaré de vosotros. No quiere veros. Dio la espalda a su familia. ¡Queremos verle! ¡Su madre está aquí! ¡Lo siento! Fue un rechazo hacia su familia carnal, y creo que eso debió sorprenderles. ¡No está en sus cabales! ¡Vamos! Santiago era como nosotros. Imaginaos que vuestro hermano dijera, soy el Hijo de Dios. ¿Qué diríais? Obviamente pensaríais que estaba loco. ¡Cállate! ¡Calla! ¡Cállate! ¡Marchaos de aquí! ¡Marchaos! ¡Marchaos ya! Unas semanas después, Jesús entra en Jerusalén. Miles de personas llenan las calles. Según los evangelios, después fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Y al día siguiente le torturaron y ejecutaron. La familia de Jesús no había logrado salvarlo. Un evangelio apócrifo que no se encuentra en el Nuevo Testamento nos habla de Santiago. Según el Evangelio de los Hebreos, Santiago estuvo en Jerusalén justo después de la crucifixión. Para Santiago, la crucifixión de Jesús probablemente sería un evento traumático que le cambiaría la vida. Empezó un periodo de ayuno y luto. Algo que ningún otro de los seguidores de Jesús hizo. Pero entonces la Biblia revela que el duelo de Santiago tuvo un final repentino. Jesús había vuelto. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras.
Luego se apareció a Santiago. Santiago pasó gran parte de su vida preguntándose quién era su hermano, especialmente durante esa extraordinaria misión en la que Jesús se había embarcado. La resurrección es el momento en el que Santiago empieza a creer que Jesús era especial. Puede que en ese momento fuera consciente de que Jesús no era solo su hermano, sino también su Señor. La vida de Santiago se transformó. De hermano incrédulo se convertiría en el seguidor más devoto de Jesucristo y ayudó a dar forma a una nueva religión. Octubre de 2002. La noticia de un sorprendente descubrimiento arqueológico copaba titulares por todo el mundo. El osario de Santiago fue expuesto en el Museo Real de Ontario en Toronto, Canadá. En ese punto, me pareció que era una fantástica historia de arqueología sobre el único objeto que provenía de la familia de Jesús. Pero el osario iba a estar envuelto en polémica. Mientras estaba expuesto en Toronto, en Israel, empezaron a preguntarse cómo había llegado allí. La autoridad de antigüedades dijo: no nos dimos cuenta de que se quería mandar al extranjero un artículo tan importante. 2 meses después de que empezara la exhibición, la autoridad de antigüedades de Israel denegó a Oded Golan una prórroga de su licencia de exportación y exigió el regreso inmediato del osario a Israel. La policía israelí y la IAA sintieron que Oded Golan les había dejado en evidencia frente al resto del mundo y fueron a por él. En julio de 2003 recibió una visita de la policía de Tel Aviv y agentes de la IAA. Déjenos pasar. Hicieron una redada en mitad de la noche. Teníamos una orden de registro para su apartamento. Aparte del osario de Santiago, Golan tenía otras antigüedades únicas que querían examinar. El apartamento estaba lleno de objetos arqueológicos. Encontraron cajas llenas de materiales, dibujos, programas informáticos y otros documentos, y dijeron que parecía un taller de falsificaciones. Al final reunimos docenas de piezas que supuestamente eran falsificaciones. La policía confiscó cajas llenas de artefactos para investigarlos, incluido el osario de Santiago. Cuidado, cuidado. A partir de entonces, abrieron una nueva línea de investigación. No solo había ocultado antigüedades a la autoridad, sino que las falsificaba y vendía, lo cual es un delito. Vámonos. Teníamos un personaje brillante y bastante obsesivo, que había entrado en contacto con un extraño mundo de antigüedades, en el cual se cierran acuerdos muy turbios y se saquean tumbas. Es una mezcla muy interesante y puede que explosiva. Pero Oded Golan niega rotundamente estas alegaciones. Es una acusación ridícula. Lo único que tenían era una cajita con herramientas muy viejas que uso para restaurar antigüedades como cualquier otro coleccionista. Golan tuvo que cumplir más de 1 año de arresto domiciliario mientras la IAA preparaba la acusación. La historia pasó de ser una noticia arqueológica a tratar sobre un genio criminal que intentaba cambiar el curso de la historia. En diciembre de 2004, en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, Golan y otras 4 personas son acusados de 44 cargos de fraude y falsificación. Le acusaron de formar parte de una red internacional de falsificaciones, de falsear el archivo histórico falsificando artículos tan importantes como el osario de Santiago, el hermano de Jesús. La acusación se propuso demostrar que Golan había añadido las polémicas palabras
hermano de Jesús, a la inscripción. Es un osario genuino de esa época. Pero lo que Oded Golan hizo fue añadir palabras para darle un nuevo significado. La acusación se basaba en parte en el análisis de un experto en epigrafía, Chris Rolston, que había buscado inconsistencias en la letra. Si nos fijamos en la inscripción con mucha atención, notaremos una diferencia en profundidad, claridad y distancia entre las letras de la primera mitad de la inscripción respecto a la segunda. Pienso que la probabilidad de que la segunda parte sea una falsificación moderna oscila entre el 75 y el 85%. Creo que el falsificador intentó imitar el estilo de la letra de la primera mitad de la inscripción, pero no lo hizo con mucha precisión. La defensa discrepaba, así que la acusación se centró en la pátina, la capa que recubría la caja. Durante los siguientes 5 años, sus científicos analizaron una y otra vez los microorganismos incrustados en la letra. Ellos creían que era obra de Golan. Preparó la pátina falsa en su casa. Fue a sitios arqueológicos y se llevó tierra de aquella época. Luego en casa la mezcló con agua y la vertió sobre el osario. Pero algunos testigos de la defensa contradicen estas afirmaciones. Para falsificar una pátina se necesita tiempo, años y años. Puede que 50 o incluso 100 para que aparezca una pátina y que crezcan los microorganismos que la forman. Cada día presentaban pruebas nuevas. Hubo más de 120 testigos en este juicio. Muchos de ellos, científicos expertos. El juicio duró casi 8 años. En geología, física, química, piedra, pegamento, tinta, de todo. No creo que haya un caso como este en todo el mundo. El juez les dijo a todos, si vosotros, los mayores expertos del mundo, no me podéis decir si es una falsificación o no, ¿cómo voy a tomar una decisión? Finalmente, en marzo de 2012, después de uno de los juicios por falsificación más largos del mundo, con 12.000 páginas de transcripciones y más de 400 pruebas, el juez dictó sentencia. Oded Golan fue declarado culpable de 2 de los cargos relacionados con el comercio de antigüedades. Pero en lo referente a los cargos de falsificación, fue declarado inocente y absuelto de todos los cargos. Sentí un gran alivio, pero había perdido muchos años para demostrar algo que no debería haber llegado a los tribunales. Pero el veredicto no comentaba si la caja podría haber sido el osario de Santiago, el hermano de Jesús. Ese debate sigue abierto hoy en día. Al final de esta odisea de 10 años, lo que tenemos es un objeto que podría, o no, estar relacionado con la familia de Jesús. La Biblia menciona lo que ocurrió con Santiago. Su destino afectaría al curso de la historia mundial. Se cree que este osario contuvo una vez los huesos de Santiago, el hermano de Jesús. Su historia puede haber estado oculta, pero hay pistas sobre su vida. En el Evangelio según Tomás, Jesús dice a sus discípulos que si quieren buscar un líder después de su marcha, deberían acudir a Santiago. Santiago era un hombre muy devoto. Un historiador del siglo II dice que pasaba tanto tiempo rezando de rodillas que tenía callos y que parecían las de un camello. Santiago se convirtió en el primer obispo de Jerusalén. Se convirtió en un pilar en muchos aspectos porque proporcionaba la estabilidad que necesitaba un nuevo movimiento como el cristianismo. Con el tiempo, fue desarrollando un sentimiento de compromiso y propiedad hacia el mensaje de su hermano.
Pero su autoridad sería cuestionada por alguien que en su momento fue un enemigo acérrimo de Jesús y sus enseñanzas. Pablo había sido uno de los fariseos que estaba en contra del grupo de Jesús. Pero cambió de bando y cuando pasó a formar parte de la comunidad cristiana, lo hizo asumiendo un papel muy importante. Pablo se había dedicado a viajar por el Imperio Romano predicando su propia versión del mensaje de Jesús durante más de 10 años. Su manifiesto incluso llegó a los no judíos o gentiles. El problema de qué hacer con los gentiles fue un tema candente entre los primeros cristianos. Hay que recordar que los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Entonces, ¿qué pintaban los gentiles? Pablo no quería que los gentiles tuvieran que convertirse al judaísmo para ser cristianos y seguidores de Jesucristo. Sus cartas a las nuevas comunidades de cristianos, las epístolas, son un tercio del Nuevo Testamento. Sus enseñanzas querían llegar a los gentiles. Jesús les dijo que hicieran discípulos entre todas las naciones, no solo entre los judíos. Si yo fuera Santiago y me enterara de quién era Pablo y de lo que estaba haciendo, me habría sentido muy frustrado. Pablo nunca conoció a Jesús en persona. Santiago era su hermano. Y ese advenedizo pretendía transmitir el mensaje de Jesús, incluso entre los gentiles. La relación entre Pablo y Santiago empeoró tanto que finalmente se vieron obligados a celebrar una reunión en Jerusalén para solucionarlo. Alrededor del año 50, 20 años después de la ejecución de su hermano Jesús, Santiago presidió un consejo de líderes del movimiento. El resultado decidiría su futuro. ¿Seguirían siendo una pequeña secta judía o el cristianismo se independizaría? Pablo defendía la salvación proporcionada por la muerte y resurrección de Cristo, que también se extendía a los gentiles, y llevó a un cristiano converso a Jerusalén para intentar demostrarlo. Este es mi amigo, Tito el griego. Llevó a Tito, un griego sin circuncidar, como una especie de símbolo del evangelio que él predicaba. Lo llevó como diciendo, ¿qué vais a hacer al respecto? Lo único que cuenta es la fe. Al leer los Hechos de los Apóstoles, queda bastante claro que había tensión, sobre todo entre Santiago y Pablo. Si fueras el hermano de Jesús y un advenedizo llegara predicando y transmitiendo un mensaje diferente al que habías aprendido de tu hermano, me imagino que te sentirías muy frustrado. El consejo estaba presenciando el nacimiento del cristianismo. El proceso mediante el que el cristianismo y el judaísmo se convierten en dos cosas distintas es un proceso que dura siglos. Dicho eso, creo que la decisión de Pablo fue tremendamente importante para esa división. ¿Judíos o griegos? ¿Esclavos o libres? Pablo claramente creía que tenían que transmitir el mensaje de Jesús si querían proteger su legado. Escuchadme. Santiago era un judío que cumplía con la Torá y al parecer se llevaba bien con las autoridades judías. Pero el movimiento judío que seguía a Jesús había cobrado vida propia. No era una secta más del judaísmo, sino una religión. Santiago acabó poniéndose de parte de Pablo. Esta decisión revolucionaría el cristianismo. Pero también determinaría el destino de Santiago, que pasó a ser considerado una amenaza por las autoridades judías. Santiago era el rostro de los primeros judeocristianos en Jerusalén. Lo representaba y, por supuesto, las autoridades irían a por él en cuanto se enteraran de sus creencias revolucionarias sobre los seguidores de Jesús. En ese momento, las autoridades judías sabían que no podían controlarlo.
A pesar del buen comportamiento de Santiago, seguían asociándolo con aquel alborotador, Jesús, que había sido crucificado hacía años. Santiago fue arrestado por la misma orden de sacerdotes judíos que 3 décadas antes había condenado a muerte a su hermano Jesús. Jerusalén, año 62 después de Cristo. Un sumo sacerdote judío le dio a Santiago un ultimátum. O renunciaba a su hermano Jesús como Mesías, o se enfrentaba a la muerte. Pero Santiago lo rechazó. El vínculo entre Jesús y Santiago acabó significando que Santiago no podía sobrevivir. Llevaron a Santiago hasta el muro del templo, a unos centenares de metros de donde Jesús fue crucificado. Fue martirizado por la causa y también por su sincera y devota piedad. Pero la caída del muro no le mató. Textos antiguos relatan que el golpe letal lo recibió al ser apedreado hasta la muerte, y su cuerpo fue enterrado en el lugar donde cayó. Según las costumbres judías de la época, un año después de su muerte, los huesos de Santiago habrían sido recogidos y guardados en un osario. Me parece probable que el cuerpo de Santiago fuera reclamado por sus seguidores y enterrado. Habría un apoyo considerable por parte de la ciudad de Jerusalén para que Santiago fuera honrado tras la humillante muerte que había recibido. Tras su muerte, el papel de Santiago en el desarrollo de la iglesia primitiva se desvanecería. Pero hoy en día en Jerusalén, Santiago sigue siendo venerado. La catedral armenia del siglo XII está dedicada a él. Santiago es nuestro primer patriarca. Sentimos como un privilegio que nuestra hermandad tenga una relación directa con Santiago, el primer obispo de Jerusalén. A diario rezamos a Santiago, que está sentado junto a Jesucristo. Afirman que la catedral está construida sobre la casa de Santiago, y sus devotos creen que sus restos están enterrados en ella. Según la tradición armenia, los huesos de Santiago fueron llevados desde el valle de Cedrón, donde los enterraron originalmente, para volverlos a sepultar bajo el altar mayor de la que ahora es la Catedral de Santiago. Pero ¿qué pasó con la caja en la que guardaron primero sus restos mortales? ¿Es el osario de Santiago o no? Es una pregunta difícil. Y aún no tiene respuesta. Al final, sigue siendo un misterio. Nunca sabremos seguro si el osario de Santiago es real o no, ni si se trata de ese Santiago, del hermano de Jesús. Después de que absolvieran a Golán de falsificar la inscripción, le devolvieron el osario. Ahora espera poder exhibirlo por segunda vez. Debería estar expuesto ante la gente que se interesa por el inicio del cristianismo. Ahora tenemos una gran cantidad de material que todo el mundo puede analizar y leer para sacar sus propias conclusiones. Pero la disputa sobre la autenticidad de la caja ha dejado un legado duradero. Creo que Santiago el Justo es una de las figuras más importantes del inicio del cristianismo. Y la polémica del osario ha logrado que la gente sea consciente de que Jesús tenía hermanos y que Santiago destacaba entre ellos. Pero ¿por qué Santiago fue olvidado por la historia?
Nos dejamos guiar demasiado por la teología que sugiere que María no podía haber tenido hijos aparte de Jesús. Es esa idea de que María fue una virgen perpetua la que eliminó a los hermanos de Jesús de la historia del cristianismo. Los primeros evangelios fueron escritos solo unos años después de la muerte de Santiago. Para entonces, el cristianismo, como acabaría siendo conocido, ya se estaba alejando de sus raíces judías. En el siglo II ya había más gentiles en la iglesia primitiva que israelitas, y el recuerdo de Santiago se atenuó. Y ahora pensamos en él como una figura meramente histórica, y no como la figura de transición que fue en realidad. Teológicamente, nos resulta difícil hablar de la importante historia de los primeros cristianos, y esa historia incluye a Santiago. Todos los demás conocieron a Jesús como el gran maestro, a Jesús el sanador. Santiago conoció al otro Jesús. Santiago conoció al Jesús más humano que nadie veía.